Las primeras horas de partida se hacen eternas y la noche infinita. Es muy difícil mantener la calma cuando sabes que la muerte puede estar detrás de cualquier esquina, tras una roca, campo abierto o en una palabra traicionera. Paco coge de su bolsillo el último de los sobres pequeños, lo abre en canal y lo parte por la mitad. No sabía cuánto más papel podría necesitar. Demasiadas palabras, instrucciones, advertencias, en tan poco espacio para la que podría ser su última carta a Amalia. Ya están aquí. Muy buenas tardes a todos y a todas. Gracias por acompañarnos en un día tan importante para Jerez de los Caballeros y sobre todo para nuestra memoria histórica. Hoy presentamos un libro que espero que sea el primero de muchos que presten voz a todas las personas desaparecidas durante ese espacio de tiempo negro para la historia de España. Paco el de la Columna, Cartas a Amalia. Este libro rastrea la vida de Paco el de la Columna y sus últimas horas antes de desaparecer. En la obra se respira la vida del protagonista, la de Jerez de los Caballeros y la de tantos hombres y mujeres que vieron truncado su futuro como resultado de la violencia, el fanatismo y la pérdida del respeto mutuo entre seres humanos. Investigación, conversaciones, registros documentales, fotografías y testimonios producen una extraña forma de saber qué pudo haber pasado, pero nada comparable a las turbadoras y últimas cartas de Paco a Amalia, su mujer. Para hablarnos de este libro nos acompaña Paco Oliver Jiménez, autor del libro, José Alfonso Cardenal Galván, y de manera virtual nos acompaña Luis Oliva, editor de Ediciones Alfar, que nos va a dirigir unas palabras de manera virtual. Hola, buenas tardes, buenas noches a todos. Antes de nada, pedido disculpas porque no puedo estar con vosotros allí en Jerez de los Caballeros, porque lo personal me ha sido totalmente imposible. Me hubiera gustado estar, pero la verdad que no ha sido posible. Para nosotros, para Ediciones Alfar, y para mí en lo personal es un día muy importante porque es como poner el culmen un punto y seguido a una relación que comenzó hace 2 años, más o menos aproximadamente, en una tarde calurosa. Paco, no sé si te acuerdas, tomando café con Ángel, allí en las antiguas instalaciones que teníamos en la Chapadilla. Es tu día, Paco, es el día en el que consigues poner por fin sobre el papel y en la ciudad en la que se centra la historia en Jerez de los Caballeros, consigues poner por fin la historia de Paco de la Columna, la historia de Amalia, y en el que consigues hacer, podemos decir entre comillas, justicia y presentar ante todos lo que ocurrió en aquellos años tan trágicos para nuestro país y para la ciudad de Jerez de los Caballeros. Dar las gracias al Ayuntamiento de los Caballeros, a su alcaldesa Virginia Bordallo y a todo su equipo porque se han volcado con la organización del acto. Agradecer también a José Alfonso Cardenal, que está con Paco para presentar el acto, y dar muchas gracias también a Librería Los Mártires de allí de la ciudad, de Jerez de los Caballeros, porque nos está ayudando con la venta de libros y con la organización de todo. Nada, desde Sevilla desear dar un fuerte abrazo y desear que el acto salga estupendo, que no tengo ninguna duda que sí será. Hasta otra vez. Le damos las gracias a Luis. Nos hubiera encantado que hubiera estado aquí entre nosotros, pero de todas maneras quedamos emplazados a una invitación para visitar nuestro maravilloso pueblo. A continuación tomará la palabra José Alfonso Cardenal Galván. Alfonso Cardenal, como todos los conocemos, es licenciado en veterinaria por la Universidad de Córdoba, especialista en bromatología, sanidad y tecnología de los alimentos, becario de investigación en medicina veterinaria, estudios de doctorado
tesina de licenciatura y suficiencia investigadora en la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Extremadura, diplomado en Sanidad y Educación para la Salud, autor de más de 150 trabajos en revistas nacionales e internacionales sobre medicina y sanidad animal, así como seguridad alimentaria, profesor colaborador de la Escuela de Estudios de Ciencia de la Salud y de la Escuela de Administración Pública de Extremadura, es coautor de varios libros sobre salud pública, zoonosis y medio ambiente en Extremadura, ejerce como veterinario del Servicio Extremeño de Salud desde 1990 y además es miembro de la Junta Directiva de Seres Equitum. Es por todos conocida su pasión por investigar la memoria histórica y nadie mejor que él para hacer los honores de presentar este libro. Por favor, Alfonso. Muchas gracias, Virginia. Yo centro mi intervención en hablar del autor, de Paco, y hablo de su proceso de investigación y de la finalización de esta obra. Alcaldesa, Virginia, autoridades, Paco, bienvenido a Jerez de los Caballeros. Gracias a todos por acompañar este acto cultural que nos reúne hoy, 25 de junio, en este Salón de Actos del Centro Cultural San Agustín. Buenas tardes a todos. Paco, el de la columna, Cartas a Amalia, el libro que presentamos hoy, representa un no al olvido. Está dedicado a María, a Amalia, a María Luisa, Juana, Francisca, Luisa, Antonia y a toda la familia de Paco, que durante demasiados años habló muy en silencio, susurró el recuerdo de aquella persona que desapareció para siempre y cuya memoria vemos hoy plasmada en una publicación que mezcla el relato documental, la novela y la crónica periodística. Paco Oliver, su autor, nació en Sevilla el 21 de abril de 1964. Somos de la misma quinta, Paco. Está casado con Mercedes, son padres de 2 hijos, Javier y Juan, licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid desde el año 1987. Comenzó su vida profesional en diferentes medios locales sevillanos, como Radio Guadaira, Radio Aljarafe. Además, colaboró en publicaciones como Alcalá Semanal y emisoras, así como en la Agencia EFE de Andalucía. En 1989 inició su actividad como periodista en Canal Sur, donde ha trabajado de reportero, de director de programas, enviado especial a distintos acontecimientos nacionales e internacionales, editor, presentador de informativos y redactor jefe. Actualmente forma parte de la redacción de los servicios informativos de Canal Sur Televisión en el programa Solidarios. También imparte clases a estudiantes de la carrera de periodismo en la Universidad de Sevilla. Pidió un periodo de excedencia en Canal Sur, lo que le permitió desarrollarse profesionalmente en el campo de la dirección de comunicación e imagen por su experiencia como responsable de Gabinete de Comunicación y Promoción en acontecimientos como el Mundial de Atletismo de Sevilla del año 99, fue director de Comunicación e Imagen de la Diputación de Sevilla y director de Comunicación de Caja San Fernando, en su proceso de fusión hasta Cajasol. Es autor de crónicas, guiones, artículos y relatos cortos, siendo esta su obra literaria más importante. Su curiosidad, su compromiso e interés por sacar del olvido a Francisco Jiménez León y su amor por la familia lo trajo a Jerez por primera vez el 28 de febrero del 2012, Día de Andalucía. Un poquito de agua. Vino a Jerez por primera vez el 28 de febrero de 2012, Día de Andalucía. Y acaba de publicar su libro tras mucho trabajo de campo y cientos de horas de escritura. Desde aquel día han sido muchas veces y durante años los días que he aprovechado para visitar Jerez, al archivo histórico, para realizar entrevistas a personas relacionadas de un modo u otro con aquella etapa, para conocer las fincas de las colonias, la ruta de campo a través de Portugal. Estoy seguro de que en esta aventura ha ganado muchos amigos de Jerez,
al que le unirá siempre, sobre todo que su abuela materna, su madre y sus tías eran jerezanas. Es necesario valorar la rigurosidad y el trabajo minucioso de recopilación de documentos que ha realizado durante todo este proceso de creación. Además de los numerosos archivos visitados y las búsquedas en Internet, su afán le ha llevado a contactar con muchos historiadores, expertos nacionales e internacionales en la materia. Un día me dijo: Alfonso, yo ya me voy a poner a escribir. Realizó una primera tirada del libro restringida de unos 50 ejemplares que repartió entre su familia y amigos en diciembre del 2019 y enero del 2020, y pudimos comprobar la enorme sensibilidad con la que relató la historia. A mí me pareció el guión para un magnífico documental. Posteriormente, Ediciones Alfar, a principios de 2021, editó la obra definitiva que ha llegado hasta nosotros y presentamos en este acto. Su objetivo y el argumento del trabajo persiguen la búsqueda de un ser humano perdido en el espacio y en el tiempo, en un camino largo y difícil, doloroso. Pretende, con sus aportaciones, recuperar la figura de su abuelo, su vida, su trabajo, sus viajes, por ser de justicia y una forma de reparar su memoria, ya que, como él mismo afirma, no queda en Jerez nada que lo recuerde, salvo algunos testimonios de personas mayores. Ni siquiera sigue en pie la columna, aquella que daba nombre a su establecimiento y apodo a su persona. El libro consta de 53 capítulos, más un epílogo, el facsímil de Dolores Gómez y los agradecimientos, con un total de 374 páginas. El diseño de la portada y cubiertas es de Fernando Sánchez y las ilustraciones, con excelentes dibujos en carboncillo, fueron realizadas por Miguel Parra, de imágenes que fueron y reflejan momentos de esta triste historia. Cuenta con numerosas fotografías, la mayoría inéditas, de diversos lugares y personajes de la obra, y aporta copia de numerosos documentos que enriquecen este estudio de investigación con distintos orígenes y que se presentan, unos intercalados en el texto y otros en el apéndice. Los hechos que se narran transcurren durante aquel ambicioso proyecto de Segunda República, que buscaba modernizar el país, consolidar la paz, derrotar la dictadura y anteponer el valor de la democracia. Aquel Jerez de los Caballeros del año 36, en que se desarrolla parte de esta historia, poco tiene que ver con el Jerez actual. La población rondaba 14.000 habitantes, tenía muchas carencias, arrastraba una crisis social y económica con los mismos conflictos y realidades de etapas históricas anteriores. Los sucesivos capítulos de la obra, breves, entrelazados, se suceden en el texto con un interrogante principal: ¿por qué?, sin poder obtener respuesta. Pero hay otras muchas preguntas difíciles de contestar. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? La obra que nos presenta Paco está llena de ternura, pero también de dolor. Comienza con la despedida de Francisco Jiménez de Jerez de su negocio, con una descripción detallada de su local, propiedad de la familia Ballestero, situado donde ahora se encuentra el Café Bar Centro Jerez. Imagina el autor el paso de su abuelo por la vivienda familiar de la calle Vasco Núñez, sin un barullo de sus hijas, y donde se cambió de ropa antes de partir y revisó todos sus recuerdos, entre los que se encontraba la biblioteca familiar, heredada de su abuelo, que poco después desapareció. Relata su ida pasando por delante de la Huerta de las Cruces, hasta las fincas La Nava y Montelobo, en la zona de las Colonias, buscando refugio, y donde se despidió con dulzura de su esposa e hijas. Siguiendo el cauce del río Ardila y campo a través, por veredas, por zonas montañosas, muchas víctimas pudieron atravesar la frontera y llegar a Barrancos. Qué emoción visitar todos aquellos parajes descritos con una delicadeza especial por Paco. Qué silencios más emocionantes. En aquellos lugares perdidos de las dehesas, pensando en el padecimiento de todas las personas que por allí pasaron.
Sabía que me iba a emocionar, pero no sabía que me iba a emocionar tanto. Qué silencios más emocionantes. Qué valentía del teniente Seixas ordenando respetar a los refugiados y tramitando su salida hacia Lisboa para ser trasladado posteriormente en barco hasta Tarragona, que aún era zona republicana, y en la que más de 300 jerezanos buscaron y encontraron ponerse a salvo, al menos ese día 10 de octubre del año 36. El regreso de Amalia y sus hijas a Jerez y su lucha por seguir adelante, ya sin Paco, se entremezclan en la novela junto con otros muchos acontecimientos ocurridos en el pueblo. Emociona la dulzura de muchos apartados de la obra, la descripción del cambio que experimentó el pueblo. A la satisfacción de ver la obra ya publicada, recordaremos siempre la vivencia de pasar horas y horas escuchando a Francisca dos Santos Lamaruxa en Barranco, narrándonos sus recuerdos de aquellos días de finales de septiembre, principios de octubre, en que ella bajaba del cortijo donde trabajaba su padre hacia los campamentos de refugiados a jugar con los niños españoles y a llevarles comida. ¡Qué contradicción! La victoria de unos fue la derrota de otros, y ello no significó ni reconciliación ni perdón. Que triunfe siempre el diálogo, que la mejor herramienta sea el debate y el consenso. Así pensamos muchos, así pensaba Francisco Jiménez. Para finalizar, Francisco Jiménez vio truncado su futuro, sus ilusiones, como resultado de la violencia, el fanatismo y la pérdida de respeto entre seres humanos. Lo que conservamos de él, de Paco el de la columna, son aquellas cartas escritas a lápiz en cuartillas y sobres pequeños, conservadas durante más de 80 años por su familia, que están llenas de recomendaciones, de mensajes y de sentimientos, y que han representado el eje central de la obra de Paco Oliver. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Alfonso. La verdad que has hecho que todos nos emocionemos y nos has puesto en la antesala para todos aquellos que no hayan leído el libro todavía y para todos aquellos que lo hemos leído. Has hecho, la verdad, que una aproximación muy, muy real de lo que cuenta esta historia y muy, muy emotiva. Enhorabuena, Alfonso. Ahora damos paso al artífice y máximo responsable de que hoy estemos todos y todas aquí, conociendo un poco más la historia jamás escrita de nuestro pueblo. Paco Oliver Jiménez, el autor de Paco el de la columna, Cartas a Amalia. Esta es su primera publicación. Es un género que mezcla la novela con la crónica periodística y el relato documental. Es un trabajo en el que confluye su pasión por escribir, la curiosidad de la que quedó prendido siendo muy joven y el compromiso por rescatar la memoria enterrada en el olvido y el amor a la familia. Paco, tienes la palabra. Muchísimas gracias, alcaldesa, por tu hospitalidad y por permitir que hoy podamos estar aquí en la Casa de la Cultura, que yo entiendo que es sinónimo también de Casa del Pueblo, ¿no? El lugar que debería ser un lugar de encuentro, un lugar común para alejar fantasmas, para enfocar el contexto y para acercarnos a la empatía y al entendimiento, que creo que nos hacen falta. Muchísimas gracias a los miembros de la corporación por acompañarme en este día tan importante para mí y para mi familia y también para mis amigos. Muchas gracias a Ediciones Alfar por permitir que este libro pueda ver la luz y por la valentía también, ¿no?, de atreverse con un proyecto como este. Muchísimas gracias a todos y a todas las personas que se han acercado hoy aquí para estar con nosotros, que habéis tenido esa amabilidad. Y gracias infinitas a Alfonso, que
que ha sido mi guía, mi cicerone, mi amigo, mi luz, ¿no? Aquí en Jerez, y a la vista está, ¿no? Alfonso, muchas gracias. Como ha dicho Alfonso y también la alcaldesa Virginia, yo soy andaluz, soy sevillano, pero también siento dentro de mí a Extremadura y a Jerez de los Caballeros, una tierra que llevo en la sangre, ¿no? Y de la que nunca me separaré, por supuesto, ¿no? De ahí que este libro se desarrolle entre la ciudad de Sevilla y Jerez de los Caballeros y conecte tiempos, espacios y también generaciones. Jerez de los Caballeros es el pueblo de mi madre. Ella ha sido una de las columnas principales de mi vida y nos dejó el 6 de mayo de esta extraña primavera que acaba de cederle el testigo al verano. La de hoy, pues, es, por muchas razones, la visita más importante y especial que pueda hacer a esta ciudad, que, como ya he dicho, forma parte de mí desde la primera vez que vine, que la conocí, que Alfonso se ha referido a ese momento precisamente, ¿no? Un 28 de febrero. El punto de partida de esta historia que empecé a escribir es la figura, como sabéis, de mi abuelo Francisco Jiménez León Paco, el de la columna, y las últimas cartas que le escribió a Amalia, a mi abuela, en su huida aquel fatídico 21 de septiembre de 1936. Sabéis perfectamente a lo que me refiero porque incluso durante mucho tiempo hubo una calle que llevó ese nombre durante muchos años. Qué crueldad, por cierto, ante tanta desdicha, ¿no? Esta historia surge desde la curiosidad que tuve desde pequeño por conocer qué fue del padre de mi madre, ¿no? Del que había oído hablar, que desapareció en la guerra y tal, pero poco más. Qué fuerte eso de desaparecer. Qué fuerte eso de desaparecer. Y al mismo tiempo, cuántas preguntas, ¿no? Nos deja en el aire. Yo soy periodista y aunque hoy en día no me reconozca en el periodismo que hacen los medios de comunicación, yo necesito respuestas. En esos tiempos se hablaba muy poco o casi nada de este tema. Todos sabemos del silencio que se impuso. Comerciante, con un negocio pujante como era La Columna, que precisamente fue el que le añadió ese contundente apodo, reconocido, un hombre implicado en la vida del pueblo, una buena casa en la calle abajo, concejal electo desde 1931 y que permanecía en el ayuntamiento en 1936, o sea, un servidor público comprometido con sus vecinos y olvidado por su propio pueblo, que no por su familia. Las cartas que precisamente, pues aparecen ya en la misma portada por su importancia. Cuando yo conocí la existencia de las cartas que Paco, el de La Columna, le hizo llegar a Amalia después de su marcha, cuando las tuve entre mis manos, yo pude sentir el peso de la historia, de una historia muy fuerte, muy poderosa que tenía que contar. Una historia, por cierto, llena de incertidumbre. Estas cartas representan, aunque en silencio, un grito desgarrador, una despedida camuflada entre consejos, entre instrucciones, advertencias. Y os confieso que me impresionó me impresionó más antes la forma que el fondo. Palabras atropelladas escritas en un pequeño sobre abierto, aprovechando todos los rincones. Cansancio, miedo, tristeza, desesperación. Cuántas sensaciones despierta nada más mirarla sin ni siquiera leerla. ¿Cuántas veces hice el ejercicio mental para acercarme a lo que puede sentir un hombre que escribe escondido, al que lo acechan cazadores de hombres? Y al mismo tiempo tratar de ponerme en la piel de una mujer que espera noticias.
y que mientras lee lo que lee no sabe si su marido vive o no. Y así desde la última carta durante décadas. Me tengo que referir a Dolores Gómez. Un pequeño libro, pero gigante, a la vez que atroz, de una persona tan cercana a la familia como era Dolores Gómez. Es detonante junto a las cartas a Amalia para que considere que tenía historias que debían ser contadas y que además era necesario y es necesario que tengan la mayor difusión posible. Dolores Gómez era muy amiga de mi familia, de mi madre, sobrina, como creo que muchos de ustedes sabéis, de Remedito Serrano, y dejó escrito un relato estremecedor que describía una situación terrorífica aquí vivida, casi imposible de concebir que tanta atrocidad fuera real, y que discurría además paralela a la de muchas otras casas, como por ejemplo la de mis abuelos, y a partir de ahí ya no pude parar. Para hallar respuestas hay que buscar, y ahí empezó todo. Llegué a Jerez, conocí sus calles, sus torres, sus paisajes, a su gente. Y aquí mismo, en la azotea del convento de San Agustín, en dependencias del archivo histórico, repasé papeles, legajos, cartas, periódicos. ¿Verdad, Tomás? Muchas gracias por tu amabilidad y por tu ayuda, que fue imprescindible. Subí cuestas y las bajé, respiré el aire de las colonias, de la ribera de la Ardila y de los campos colindantes. Pisé junto a mis amigos Alfonso y Abellí caminos polvorientos de la finca de Barrancos, donde cientos de jerezanos encontraron refugio y una vía de escape. A medida que comienzo a indagar, la perspectiva de conseguir averiguar y de recomponer lo que pudo haber ocurrido, la verdad es que se hace lejana e incluso casi imposible. Son puntos inconexos que voy recopilando a lo largo del tiempo, de los años. Esto es un trabajo largo. Puntos que parecen no tener importancia, pero que al tiempo se van uniendo unos a otros y van dando forma a un relato, aunque éste sea siempre inacabado, incluso ahora es inacabado. El caso es que fijé el contexto, y de este contexto comenzaron a surgir nombres y más nombres, más cartas, más imágenes, más historias que esperaban luz, encerradas en carpetas y en lo más profundo de nuestra memoria. Y sentí cada vez más la necesidad de contar, de difundir esos nombres y esas historias, al tiempo que también me invadía un sentimiento de frustración por la creencia de haber llegado tarde, de haber perdido la oportunidad de hablar con personas que podrían haber aportado tanto y tantos episodios, y también por la necesidad de seguir dando luz a esos relatos agazapados en el silencio. ¿Cuánto tiempo hemos perdido como sociedad? Y me pregunto si vamos a seguir perdiéndolo. La parte novelada de este libro, lo que se recrea, lo que pudo ser o no, no es gratuita, responde a un contexto que he pretendido siempre documentar. Qué importante es el contexto. Quería contar lo que se pudiera documentar, pero también reconstruir una historia, la de Paco el de la columna, su entorno y la de otros tantos que desaparecieron. De ahí la idea de novelar. Pero novelar no para reescribir una historia ficticia, no, ni mucho menos, sino para darle forma y color a situaciones que fueran o no, tal como se describen, no traicionaran la verdad ni la esencia de lo que se cuenta. Muchas veces pensé, y me hubiera gustado, inventar un personaje que se introdujera entre las páginas para ser mis ojos, ¿no?, y mis oídos, en momentos que nunca podremos documentar, pero eso me resultaba imposible, porque no hablamos de ficción, sino de realidad, porque no son personajes inventados, sino hombres, mujeres, niños, niñas, reales. Acompañó a Francisco Jiménez León, Paco el de la columna, hasta donde me permiten los testimonios, documentos y el contexto en estos últimos momentos, hasta que nunca más se supo de él. Y a Amalia, que es esencial, no solo es la destinataria de unas cartas desesperadas, es tan protagonista, si se puede hablar de protagonismos, como Paco, pues ella representa a las cientos de miles
de familias que quedaron en la miseria y que hubieron de levantarse, llorar en silencio y a escondidas por miedo a las represalias. Las cartas a Amalia también son las cartas a Elisa, a Rita, a Matilde, a Pura, a Remedios, a María y a tantas mujeres, hombres y niños, niñas, cuya esperanza quedó prendida de aquellas misivas rotas. ¿Cuántas cartas perdidas? Y sobre todo, ¿cuántas cartas quedaron sin escribir? Y esto quizás es lo que más me ha marcado en este camino largo y difícil, aunque también muy gratificante. Paco, el de la columna, como ya se ha dicho, Cartas a Amalia, es un homenaje a mi abuela, a mis tías, a mi familia, especialmente a María, a Maruja, mi madre, que no pudo llegar a leer este libro, pero a la que vi llorar muchas veces de niños cuando pensaba a ella en voz alta qué habría sido de su padre, al que casi no conoció. Pero lo que empezó siendo fruto del interés y de la curiosidad por conocer se convirtió en algo muy superior, que trasciende de mi entorno más cercano y se hace universal. Y eso creo que es lo sustantivo de este libro. La búsqueda de Paco me llevó a encontrarlo no solo a él, sino a muchas personas que vivieron en su tiempo y en su entorno y que fueron borradas de la historia como consecuencia de esa barbarie a la que os referíais antes, por quienes golpearon a España. La incertidumbre, para mí, es la peor de las situaciones. No saber qué pasó, no saber qué pasará, es como caminar en un alambre en un precipicio. Desaparecer, olvidar. ¿Cómo olvidar? ¿Y cómo no entender que hay quienes no pueden olvidar ni admitir que haya ese olvido? Remover. No se trata de remover, se trata de reparar, y en todo caso se trata de mover. ¿Tan difícil es entender esto? La falta de empatía y de entendimiento es triste, además de peligrosa. Creemos que lo que sucedió como consecuencia del golpe de Estado contra la República Española fue en blanco y negro. Pero no fue así. La vida tenía exactamente el mismo color que tiene ahora. No me quiero extender mucho más, pero tengo muchas cosas que agradecer a tantas personas, que sería muy difícil nombrarlas a todas. Trato de hacerlo en el libro para que quede constancia, pero si me permiten, me gustaría citar algunas. Por supuesto, a mi mujer Mercedes, a mis hijos Javier y Juan, y a sus compañeras, que están aquí a mi lado como siempre. A mis tías Luisa y Antonia, que mantienen el testigo de estos apellidos de aquí y de aquellos tiempos, ¿no? A mi familia y a mis amigos del alma y de siempre, que también me acompañan. A Alfonso Cardenal, que fue el primer nombre anotado en mi libreta, la primera respuesta y de ahí hasta el final. Un hombre comprometido, un hombre sensible y bueno. Y además va a aportar mucho a la memoria de este pueblo por el magnífico trabajo de investigación que está desarrollando y que muy pronto verá la luz. También al apoyo de María Luisa, su compañera. A Abellí y a familia. Recuerdo cuando nos presentó Alfonso, en una cuneta, por cierto. Y descubrí ese día, con una emoción terrible, que además de Francisco, eras Jiménez y Abellí. O sea, el nieto de dos concejales que eran compañeros de mi abuelo y que también emprendieron la huida con diferente suerte unos y otros, ¿no? Esos nombres me asaltaban en las actas cuando las veía en los documentos. Jiménez Correa, Miguel Abellí. Los puntos suspendidos, ¿no?, en esa especie de limbo se conectaban en ese momento traspasando generaciones, las nuestras como nietos, ¿no? Pues amigos Abellí, Virginia, Rita, tengo muchísimo que agradeceros por confiarme girones de la historia de vuestros abuelos, de vuestros padres, los dos concejales como el mío,
los dos represaliados y sentenciados. Muchísimas gracias. También una referencia, por supuesto, al cronista oficial Feliciano Correa, cuyo conocimiento, sus publicaciones y experiencia y también atención me han resultado de una gran ayuda. A Carlos Boza, que lo veo al fondo, al que busqué como presidente de los comerciantes de Jerez y en el que encontré una mano tendida desde el primer momento. A sus padres, que me hablaron de mis abuelos y de mis tías, de sus hijas, y que hoy está aquí como representante legítimo también de su pueblo y también como amigo. A Pepe Rojo, a su hija Beatriz, a Juan Sayago, a Sole Sanabria y a Pura, que no ha podido estar aquí, pero tenía muchísimas ganas de estar, pero tenía una intervención en los ojos. Ella me ha prestado todo su apoyo y consentimiento para publicar la historia de su familia, una historia estremecedora que me acompañará siempre y que, parafraseando a Antonio Machado, me dejó helado el corazón, para siempre. Muy agradecido al editor Luis Oliva por su confianza y por hacerlo posible. Una excelente edición, la de Alfar, como extraordinario el diseño de la portada, de las cubiertas, de mi amigo Fernando Sánchez, diseñador gráfico, que está aquí también y nos acompaña. Y a todo esto se suman las ilustraciones de un artista tremendo como es Miguel Parra, de Jerez de la Frontera, vive en Jerez de la Frontera, y que esas ilustraciones son de tal calidad y de tal grandeza que a mí me emocionaron antes de que las hiciera, solamente sabiendo que las iba a hacer. Bueno, y que puedo decir también del trabajo del realizador Javier Oliver, que es mi hijo, que está por aquí, y a la vista está de sus vídeos. Un orgullo que le dé forma audiovisual con tanta elegancia, fuerza y belleza a lo impreso y a lo escrito. Me gustaría hacer una pequeña pausa antes de terminar, porque me van a permitir una licencia. Muchas gracias, por cierto, también a Victoria por la ayuda y al personal técnico del Ayuntamiento. Si te importa bajar un poco la luz. Antes de terminar, como os decía, me van a permitir una licencia, pues al igual que me he referido a los representantes legítimos del pueblo de Jerez de los Caballeros que están aquí presentes y también a los que no están, quiero pronunciar en voz alta estos nombres. Eduardo Rodríguez Pereira, José Méndez Caballo, Baldomero Tanco, Demófilo Sánchez Galván, Sabino Ballesteros Jiménez, Francisco Jiménez Correa, Miguel Abellí Jordi, Antonio Pérez Morales, Pedro Flores Sánchez, Juan Peña Rufo, Baldomero Borrachero Bravo, Manuel Martín Romo Sousa, José Gómez Romero, Florencio Pozueco de la Cruz, Francisco González Díaz, Lorenzo Ferrer Puello, Miguel González Martínez, Florentino Vega Delgado, Francisco Jiménez León, Paco el de la Columna. Ellos eran, el 21 de septiembre de 1936, los legítimos representantes del pueblo de Jerez. Ellos representaban a tantas familias que lo perdieron todo. A muchos nos siguen representando, incluso después de olvidados. Hombres y mujeres, niños y niñas que crecieron teniendo que guardar silencio y llorar a escondidas y sin nombrar la pérdida de sus seres queridos. Así fue en el caso de la familia de mi madre. Por eso, hoy me emociona tanto estar aquí y poder pronunciar sus nombres en voz alta, como lo pronuncian y lo recuerdan los vecinos de Jerez y sus instituciones. No es preciso, alcaldesa, cambiar callejeros, solo permitir que haya espacios donde puedan leerse los nombres de aquellos que fueron injustamente olvidados y que los más jóvenes puedan preguntar quiénes eran, y conozcan sus historias. No es tan difícil si los que hoy ocupáis, ¿no?, los sillones que ocuparon ellos en su día, os ponéis de acuerdo
Para acabar, os leo 3 líneas de este libro. Porque el odio se forma desde la incapacidad de aceptar la diferencia, también desde lo más oculto de lo que has querido alguna vez, por intereses, desencuentros radicales, celos, envidias, orgullos, mediocridad. Qué triste es vivir así la vida. Ante esto, contexto, empatía, entendimiento y así vivir. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Paco. Bueno, creo que ahora sí que nos hemos dejado todo el corazón totalmente encogido. Vamos a abrir un turno de preguntas que moderará Alfonso a continuación. Tenemos un micrófono que vamos a ir pasando. Si os parece, ir levantando la mano todo aquel que quiera hacer ¿alguna pregunta a Paco? Abrimos un primer turno de preguntas. Habíamos marcado un cronograma en torno a 20 minutos para interactuar con el autor. ¿Tenemos alguna pregunta? ¿Algún comentario? África, tiene la palabra. Sí, yo quería darle las gracias porque he sido la primera persona en 80 años que ha tenido la valentía de escribir algo de la horrorosa historia que fue la guerra civil en Jerez de los Caballeros. Creo que se han perdido muchas oportunidades de haber recogido el testigo de mucha gente mayor que, por otro lado, también estuvieron en silencio por ese miedo atroz que acompañó a muchas familias. Pero lo tuyo ha sido un reconocimiento a tu familia y una valentía, y te lo agradezco en mi nombre, en nombre de una jerezana que creo que ya era hora, y espero que esto sea el principio, pero que no termine aquí. Muchas gracias. Tiene la palabra Jaime. Con permiso me pongo en pie. Buenas tardes, Paco. Bienvenido. Alfonso. Maldito virus y maldita la guerra. Mira, Paco, por que pongas caras a personajes difusos, difusos, son reales, ¿no? Pero que ganan en realidad y que ganan en compromisos. Yo soy bisnieto de Luis Gómez Cisneros. Gracias a tu aportación y gracias a la investigación de Alfonso Cardenal, mi gran amigo Alfonso Cardenal, sabemos que, definitivamente no lo sabíamos en familia, que Luis Gómez Cisneros reposan sus restos cadavéricos mortales en el panteón del cementerio, junto a otras personas asesinadas. Saber consuelar. Creo que eso era lo que realmente buscabas. Un hueco que se tiene que rellenar con el conocimiento. Pues darte la enhorabuena, porque a lo mejor cobrará más sentido tu formación
tu ganarte la vida, tus aspiraciones, que siempre cuando alguien tiene el gran privilegio de trabajar en lo que se forma, lo digo con conocimiento de causa profesional, comporta, yo creo que debes sentirte bastante satisfecho. Nosotros también lo estamos por todo lo que he comentado y espero que mi pueblo, que es el tuyo, te sientas muy bien, muy feliz, muy a gusto todas las veces que quieras. Enhorabuena. Muchas gracias. Es difícil entender bien porque los altavoces no se escuchan igual de esa manera de donde estáis vosotros que desde aquí, pero en cualquier caso, por lo que he podido entender, te lo agradezco. Yo simplemente quería remarcar que el peor estado, ya lo he dicho antes, creo que es la incertidumbre. La incertidumbre es lo que ha rodeado siempre, en el caso de Paco, el de la columna, ¿no? La incertidumbre y el silencio. Al menos cuando se tiene conocimiento del final, cuando se tiene conocimiento de qué ocurrió, qué pudo haber ocurrido, por lo menos te puede quedar la tranquilidad de tener ese conocimiento. Sin embargo, vivir en la incertidumbre durante años creo que es muy malo, ¿no?, para quien lo padece. De ahí que creo que sea muy importante que salgan a la luz de estas historias con naturalidad y que se puedan reparar, ¿no?, los nombres, las familias, ¿no?, sin ningún ánimo de nada más que eso, de que se reparen, ¿no?, esos nombres, que suenen, que se escuchen. Gracias en cualquier caso. Sí. Quizá mejor sin el micrófono. ¿Me oís mejor sin el micrófono? ¿Verdad? Pues mira, Paco, yo también soy bisnieta del señor que recogió a Dolores Gómez. Y siempre que leemos, no he terminado de leer el libro, lo tengo ahí, pero siempre que leemos algo sobre aquella época, aquellos 3 años y posguerra, siempre que alguien investiga sobre sus familiares que fueron asesinados, recopila mucha información de, a ver cómo digo yo esto sin que cause ningún daño a nadie. Se recopila información, pues claro, de la gente que afectada por estas desapariciones. Y a mí me gustaría saber si cuando tú has visitado Jerez y Alfonso te ha acompañado, has tenido la oportunidad de hablar con los descendientes de la otra parte. O se establece ahí un muro, una barrera que no te permite obtener información del otro bando, digamos, ¿no? Gracias. Yo realmente no me lo planteo en ningún caso de esa manera. Simplemente he buscado allá donde haya podido haber información, conocimiento. El punto de partida era Paco, el de la columna, pero como bien dice, pues a partir de ahí empiezan a salir muchos nombres, ¿no? Lógicamente, en esa búsqueda, pues también pueden aparecer algunos nombres que a lo mejor se puede entender que en un momento determinado pudieran participar de una manera o de otra. En cualquier caso, los descendientes de aquello no tienen por qué compartir lo que pudieron hacer sus abuelos o bisabuelos. Pero yo no me lo planteé de esa manera, la verdad, en ningún caso, ¿no? Y tampoco me he encontrado, como tú dices, ese tipo de testimonio en absoluto, o por lo menos que hayan dicho, no, yo... La verdad es que no. Cuando se abre una puerta empiezan a salir muchas cosas y a conectarse puntos que estaban, como decía antes, inconexos. Pero bueno, lo importante yo creo que es que se vaya construyendo un relato en base a lo que podemos conocer y de lo que se puede documentar. En eso yo intento siempre ser muy riguroso, porque tal vez por deformación profesional
pero no quiero nunca contar nada que no esté sustentado en una realidad, en unas pruebas documentales o en la realidad, ¿no? Es muy fácil darle rienda suelta a la máquina de escribir. Yo he comentado en alguna ocasión que este libro, por ejemplo, he tenido que escribirlo con el freno de mano echado, ¿no? O sea, como por deciros algo, porque muchas veces te disparas, ¿no? Incluso conoces cosas que te pueden comentar gente, familia, que han conocido a determinadas personas que pueden referirse a ellas en el libro o no, pero que tú no tienes documentación como para decir, pues sí, esta persona era esto e hizo aquello, no lo sabes, la verdad es que no. Y en ese, digamos, contexto y equilibrio me he tratado de mantener. Sí, buenas noches. Paco, seguramente ni por la voz ni por la mascarilla me reconozcas. Tuve la suerte de ser de las primeras personas, a través de nuestro amigo común Juan Sayago, que me habló de ti, y me dijo, va a ir Paco para Jerez. Soy Carlos Angulo. Paco. Soy Carlos Angulo. Empiezo, Paco. Que ni siquiera por la voz, seguramente, ni por la mascarilla, me vas a reconocer. Yo contacté contigo gracias a nuestro amigo común Juan Sayago, que me dijo, te voy a mandar un amigo para Jerez que quiere hablar contigo y está intentando hacer algo, indagar sobre esta historia. Y recuerdo en La Fama, que nos tomamos una cervecita y estuvimos hablando, creo que lo recordarás, seguramente, incluso en tu libro lo dices, seguramente yo me despisté un poco, no te seguí lo que yo quería haberte seguido en ese momento, porque sabía que estabas haciendo algo grande. Y la prueba es de lo que se está hoy presentando aquí. Los que nos consideramos del PSOE y republicanos, no sabes cómo te agradecemos la valentía que has tenido en escribir este libro, presentarlo en Jerez y contar sobre todo con gente. Hay un amigo, seguramente tú lo conoces también, no lo voy a nombrar, siempre me decía a mí, aquí falta de que se escriba sobre la barbarie que se hizo en Jerez de los Caballeros. Lo hemos hablado muchas veces y gente que sabe de lo que estoy hablando, luego seguramente en privado te lo diré, de qué persona estamos hablando. Pero tu valentía hoy nos concita y nos atrae a esta presentación y reconozco mi falta de que a lo mejor en su momento no tuve el apoyo que te tenía que haber dado y lo reconozco hoy públicamente, pero te agradezco enormemente que hayas tenido la valentía de escribir este libro y que lo estés presentando en Jerez. Muchas gracias, Paco. Muchas gracias, Carlos. Claro que me acuerdo perfectamente. De verdad que con mascarilla y a distancia pues no es fácil, pero recuerda aquel momento perfectamente porque fuiste de las primeras personas con las que me encontré en Jerez. Efectivamente, después perdimos el contacto por las razones que fueran, que siempre pueden ser múltiples y variadas y yo no lo tengo en cuenta en absoluto. Muchas gracias por tus palabras. Yo no lo considero valentía, la verdad. Te lo agradezco.
pero simplemente yo creo que me lo debía a mí mismo, se lo debía a mi familia, y como os decía antes, para mí incluso lo sustantivo después ya no es que sea mi familia, ¿no? Que a la que yo quiero con locura, sino lo que me he encontrado en el camino. He nombrado algunas cosas durante este acto, pero lo que sobre todo está en el libro, muchas personas, muchas historias, muchos nombres, muchas cartas, y sobre todo lo que quería compartir con vosotros es la terrible frustración que siento. Y, por cierto, estoy muy contento, muy satisfecho, muy emocionado, pero también siento sobre mí una tremenda frustración, ¿no? Sentimiento de haber llegado tarde, sentimiento de no haberme podido entrevistar con muchas personas que se nos fueron yendo, el haber empezado demasiado tarde con todo esto. Y bueno, es verdad que nunca es tarde, pero lo cierto es que se nos han quedado atrás muchos testimonios que deberíamos de haber, digamos, recopilado y darle luz. Gracias. ¿Alguna pregunta más? ¿Tiene la palabra Manolo Casado? Vamos a ver, Paco, tú has echado el freno, yo se lo voy a quitar, lo siento mucho, pero se lo quito. Yo el freno no lo tengo echado. Así que como no lo tengo echado, yo lo he quitado. Y se acabó la función. ¿Entiendes? Hay un refrán que dice que nunca es tarde si la dicha es buena. La dicha tuya es del cojón de México. Es muy buena, para que nos entendamos. Es muy buena. Así que no te alardes, ni ni pienses que llegas tarde. Ha llegado un momento oportuno, y te lo dice alguien que ha tenido responsabilidades en este pueblo. Ha llegado el momento oportuno, la pena es que no seamos capaces de llegar a acuerdos, a consensos, y estemos con la envidia y el odio y tal cosas que no nos llevan a ningún lado, a ningún sitio. Por eso te lo dice un socialista de pura raza, a pesar de que yo no está de acuerdo, usted le diga que quite el freno. Por eso te digo que yo, Manolo Casado, es socialista hasta que se muera. Yo no quiero aplausos, no quiero nada. Yo quiero que el freno lo desenfoque. De freno nada. A mí me contaba mi abuelo Luis, cuando, ¿te acuerdas del hermano? Cuando acostaba con él, porque vivía allí cerca de mi casa, en la vía Portugal, en la calle Granada vivía él. Y yo me acostaba con él, cuando del casino de señores le empezaron a tirotear y se ensució, hablando mal, se ensució del casino de señores en su casa, que vivía en la calle Granada, pegándole tiros, pegando la historia. Por eso te digo que en el freno no se lo eche. Quítale el freno y llama a sus cosas por el monte. Este pueblo fue un pueblo horroroso. La pena es la pena. Pero bueno, yo no veo nada más que no quites el freno y que obras son amores y no buenas razones. Y se acabó la función. Muchas gracias, alcalde. Me acuerdo de la conversación que tuvimos telefónica, lo mismo usted no se acuerda, pero yo me acuerdo perfectamente que también me aportó conocimiento de un momento determinado, yo lo recuerdo y se lo agradezco. Y bueno, seguiremos en ello, siempre que podamos, ¿no? Un libro se cierra, pero las historias no. Y veremos si se puede continuar de alguna manera aportando más luz, más documentos, incluso a lo mejor digamos en un formato que aunque pueda haber siguientes ediciones, que ojalá sería muy buena señal, pero valoramos también la posibilidad de construir un espacio web en el que se puedan encontrar pues, testimonios, documentos, actas, cartas,
y sobre todo porque se produce también algo que es muy interesante y muy emocionante, que es que a partir de que el libro sale a la luz, se publica y se empieza a dar a conocer, me empiezan a llegar contactos de personas que valga la redundancia, se ponen en contacto conmigo a través de la editorial o a través de terceras personas para mandarme cosas, para mandarme información, para explicarme y hablar conmigo por correo electrónico o por teléfono. Y me he llevado sorpresas muy agradables y muy emocionantes de contactar con familiares, como ahora, por ejemplo, ¿no? Que yo os invito o trataré de que abramos algún tipo de canal para que podamos seguir interactuando, para poder ir recopilando documentos, testimonios, fotografías, etcétera, porque creo que sería muy enriquecedor. Está claro que esto es una obra inacabada, aunque esté acabada, porque ya está editada y publicada, pero es una obra inacabada y creo que siempre lo estará. Entonces, pues esa labor también nos ocuparemos. Aunque si os digo la verdad, lo que ahora mismo me pediría el cuerpo sería escribir algo absolutamente ficticio e irreal, ¿no? Para poder darle rienda suelta a la imaginación y no tener que estar tan sujeto a la realidad, que es muy dura, como decía Alfonso. Este tipo de caminos, yo recuerdo, después de conocer a Alfonso el primer día, al día siguiente le escribí un correo bastante extenso en el que le explicaba mis sensaciones después de ese primer día de visita a Jerez, que aunque era el pueblo de mi madre y de mi familia, yo no lo conocía, no había venido nunca. Y le explicaba mis sensaciones cuando volvía a Sevilla en el coche solo, ese día vine solo, otras veces me acompañó Mercedes. También he coincidido aquí con algunos amigos que están aquí en alguna otra ocasión, pero ese día venía solo. Y cuando volvía en el coche atardeciendo, me venían muchísimas sensaciones y emociones diversas. Y se lo describí a Alfonso y agradeciéndoselo, porque lo acababa de conocer, tampoco tenía ninguna confianza con él. Y recuerdo perfectamente que Alfonso me escribió algo así, me contestaba diciendo algo así como que, por supuesto, ¿no?, que me iba a ayudar y a acompañar lo que hiciera falta, pero me daba una especie de bienvenida, entre comillas, a lo duro y doloroso que era entrar en ese terreno. Y ciertamente que lo es duro y es doloroso. Al mismo tiempo es muy gratificante cuando se consiguen unir esos puntos, que, como os decía antes, ¿no?, esos puntos que te van conectando. Que tú crees que tú encuentras un día algo, lo apuntas en una libreta que me ha acompañado todo este tiempo, y en el que, por cierto, no lo he dicho de manera retórica, de las primeras personas que aparecen en ese libro, en esa libreta, es Alfonso Cardenal, porque él me llegó la noticia, no sé cómo, viendo por internet, accedía a un artículo que había escrito Alfonso y vi que él era o había sido el primer secretario de Memoria Histórica de Jerez de los Caballeros, que por cierto se llamaba José Gómez Romero. Entonces, pues, llamé a la agrupación de aquí, de Jerez, y me dijeron, no, es Alfonso Cardenal. Me dieron su teléfono y me puse en contacto con él. Y desde entonces, pues la verdad es que ese camino ha sido, pues eso, doloroso, porque lo que os decía antes, no estamos hablando de ficción. Ojalá y todo esto fuera un guión macabro de una serie de Netflix, ¿no? Pero es que no lo es, son historias reales. El relato de Dolores Gómez, que para mí fue crucial, supongo que algunos lo conoceréis o lo habíais tenido, lo habréis visto, pero es que es tan necesario que se difunda, porque lo que ahí hay escrito, además por una persona que no es una novelista ni era una catedrática de literatura, una persona que escribe con una verdad, con una, por cierto, bondad, sin nada de odio. Ahí no hay odio, hay simplemente afán por poner por escrito
la historia de su familia, que fue muy dolorosa y muy cruel. Pues historias como esa me encontré después, pues eso, como Jiménez Correa, Miguel Abellín y otros tantos, y sobre todo tantos a los que no he podido acceder y sin embargo están ahí. Por eso esto es inacabado, ¿no? Y de ahí decía el tema de la frustración, a la par que bueno, de la satisfacción. Muchas gracias. Tenemos una pregunta más, cerramos, y a continuación, una vez que clausure la alcaldesa, el autor firmará cualquier libro de los que le presenten. Juan Carlos. No, espero que me escucháis mejor, ¿verdad? Sin el micro. Sí. Tengo que confesar, reconocer que no había pensado de hablar esta noche, pero me he dado cuenta que estamos hoy aquí 4 alcaldes, 3 alcaldes y una alcaldesa de la etapa democrática de Jerez de los Caballeros. Y mis 2 antecesores y la actual alcaldesa han dicho cosas importantes esta noche y yo no me quería ir también sin trasladarte lo que he sentido al leer tu libro. He sentido algo importante. Hay quien piensa que cuando miramos atrás, que cuando miramos a la memoria, miramos con odio, con rencor. Y me ha gustado muchísimo tu libro, porque no he visto una gota de eso. Tú lo acabas de señalar ahora mismo, incluso en el relato de Dolores, que es un relato muy desgarrador. Se ve mucho dolor, pero no se ve ningún rencor ni ningún odio. Algunos no querrían que mirásemos al pasado, pero yo creo que es importante mirar al pasado para poder encarar el futuro. Porque es importante que todo el dolor que tú describes en tu libro, en los libros que se vayan escribiendo en el futuro de Jerez, se vaya apartando ese dolor y la historia de Jerez de ahora en adelante se escriba con concordia, con diálogo y con unión de todos los que hoy día somos responsables públicos y los de que en un futuro den el paso tan importante de serlo. Así que te doy las gracias, Pablo. Muchas gracias, de verdad. Yo, la satisfacción más grande que creo que podría tener y me sentiría como que realmente ha merecido la pena, que la ha merecido, es en el momento en el que esta aportación sirva para reflexionar, ¿no? O sea, nos haga reflexionar y nos haga pensar un poco lo que cuestionaba, lo que se pregunta algunas veces a lo largo de las páginas del libro y lo que también he manifestado aquí, ¿no? Entre interrogantes, ¿no? O sea, tan difícil es comprender que hay muchas personas, muchas familias que quieren saber, que quieren conocer, sin necesidad de recurrir al rencor ni al enfrentamiento. Por eso, para mí, que hoy esté aquí representado el pueblo de Jerez con cada una de las personas que individualmente ocupáis una silla, pero también con los representantes, como bien has dicho, ¿no? con 4 alcaldes, ¿no? que han ocupado ese espacio, ¿no? Ese lugar de responsabilidad, para mí es muy importante, porque si después de la lectura de este libro podemos reflexionar a la hora de pensar, bueno, las diferencias políticas siempre van a existir, estaría bueno, no somos todos iguales, afortunadamente, sería muy aburrido. Pero una cosa son las diferencias políticas y otra cosa es para ponerse de acuerdo en cuestiones que son esenciales y de sentido común. Esa yo creo que es una de las cuestiones que para mí es más importante. Por una parte, el homenaje a mi familia. Por otra parte, la satisfacción de encontrar respuestas, no todas, ni muchísimo menos, pero sí algunas, de reconstruir una historia, sobre todo la emoción de que
un día como hoy y los días previos, cuando muchos de vosotros, ¿no?, me ha llegado que habéis leído el libro, que está circulando, que se está comentando, el hecho de que el nombre de Paco, el de la columna, salga de un cajón, de una carta plegada en un libro durante décadas, eso es motivo para que ya para mí sea haber cumplido el principal objetivo. A partir de ahí, pues todo lo que viene. Y si todo lo que viene es podamos llegar a puntos de entendimiento, pues sería esencial. Yo lo decía antes y lo llevo diciendo desde hace mucho tiempo, y no porque sea visionario, simplemente porque observo la realidad y mi alrededor. Lo que pasó aquella época, en este caso del 36, tendemos siempre a verlo en blanco y negro, y no era en blanco y negro, era en color, los mismos colores de hoy, y se vislumbra ese enrarecimiento del ambiente, esa falta de concordia, esas rivalidades que casi que parten del odio y del enfrentamiento. Yo creo que debemos como sociedad replantearnos muchas cosas. Está claro que yo no voy a ser el que haga que la sociedad se replantee nada, pero si podemos aportar algo desde lo local, pues sería maravilloso. Muchas gracias, de verdad. Con este diálogo tan interesante que hemos tenido, vamos a dar por finalizada la presentación, que sin duda va a pasar a la historia de Jerez de los Caballeros, porque como dice Paco en este libro, traer desde el oscuro olvido la memoria de una persona y la de otras muchas que formaban parte de su vida, situarlas en su contexto reconforta lo suficiente como para pensar que ha merecido la pena. Escribir su nombre y dotar de color el relato de su vida hasta que ésta se fue a negro supone que nunca más estará su figura sepultada en la desmemoria impuesta durante décadas. Que su historia arrebatada quede contada, sea cual sea su soporte y posible eco. Que nuestros hijos conozcan sus raíces, las sientan y proyecten a través de ellas sus sentimientos. Que su familia pueda sentir el homenaje sentido al reconstruir paisajes de su vida que pudieron ocurrir o no, pero que no fueron relatados después por nadie porque el silencio y la claudicación se impusieron para seguir viviendo. Paco, te agradezco de manera personal el que hayas aportado esta historia a nuestro pueblo, a Jerez de los Caballeros. Sin duda esta noche nos has hecho que se remuevan nuestras conciencias, nos has hecho un poco más libres y estoy totalmente convencida que nos hará pensar cuando salgamos de este salón y lleguemos a nuestra casa. Y quiero ahora compartir aquí delante de todo el mundo y aprovechando que está gran parte de la corporación municipal actual aquí presente, ese mausoleo donde recordamos el nombre de todos aquellos que ocupaban esos cargos tan importantes de representantes públicos en aquellos días, y que la próxima vez que tú y tu familia vengáis podéis encontrarlos para que, como bien has dicho en tu intervención, nuestras generaciones más jóvenes puedan preguntar y podamos contarles cuál fue la verdadera historia que pasó en Jerez de los Caballeros, con la finalidad de que no vuelva a suceder. Es para lo que contamos, para lo que recuperamos la memoria histórica. Muchísimas gracias.